Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro de la marca Kale Kilit, es un fabricante turco. Es un cilindro, una marca que no había tenido hasta ahora aquí en el canal. Este cilindro así completamente nuevo en el blister original me lo envió mi amigo Bernardo de Cerraver. Muchísimas gracias, cerrajero de Valencia. Y lo que vamos a intentar va a ser abrirlo, viene cerrado, viene sellado, e intentar ganzuarlo. Es un cilindro que tiene alarma, 80 decibelios. Entiendo que la alarma salta cuando partimos el cilindro. Según lo que aparece en la imagen, parece que tiene rotura programada. Espero que no me salte ganzuando, pero bueno, si me salta ganzuando, yo creo que nos enteraremos. Así que vamos a ello. Si no lo abrimos a la primera, pues lo abriremos a la décima. Vamos a ver esto que hay por aquí. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos allá. Fijaros en su caja, completamente nuevo. Ahí está. 5 llaves muy pesadas. Kale Kilit. Kale con alarma. Y aquí es con mando. Eso de que lleve mando no me hace ninguna gracia. Vale, parece que hay que romper este plástico. Ahí está. Fijaros, aquí viene todo el módulo, es de plástico, todo el módulo donde está la alarma, y me imagino que esta chapita que viene hasta aquí delante, vamos a ver si podemos enfocar bien, hay una chapa que viene hasta aquí delante y será la que si se parte ahí pierde la conexión y hace saltar la alarma o algo similar. Me pierdo. Fijaros, 6 pernos, ahí lo tenemos, 2 pernos antitaladro. Va bien, va suave. Un boca llave que me recuerda a los de los... Creo que se llama DAS, una marca que hay por ahí de cilindros. No lo sé, vamos a colocarlo en el aprieto. No hay mucho más que mirar. Vamos a apartar esto aquí. Vamos a colocar esto aquí. Voy a utilizar este soporte. Tiene huecos, me está dando un miedo. Sujetarlo mal y que se parta así sin más y empiece a pitar, pero bueno, no tengo ni idea de lo que llevan dentro, no he mirado ningún despiece ni nada por ahí, no lo sé. Vamos a ver cómo se da. Esta, vamos a ver este. Ahí, vamos a ver si podemos... Tiene aquí unas guardas, fijaros en el bocallave, es mucho más restrictivo de lo que yo me estaba viendo. Igual no puedo entrar como quería entrar. Fijaros, esta guarda de aquí es muy pronunciada y me va a cortar el paso. Quizás tenga que entrar desde ahí, tenga que abrirlo a la contra. Aún se va a complicar este. Quiero dejar ahí espacio. No quiero acercarme al borde, no quiero estar ahí, pero quizás tenga que estar. Vamos a ver. A ver, esta ganzúa será corta seguramente. Vamos a intentarlo. Vamos a sacar otra ganzúa. Una pala curva. Esta quizás parece más cómoda. Vamos allá. Tercero pide un clic. Cuarto un clic. Quinto, creo que era el quinto, un clic. Sexto, llevo muy mal ahí adentro. Primero, segundo, tercero está colocado, cuarto un clic, quinto un clic, sexto da la impresión de que pide, pero no lo puedo mover. Primero, segundo, tercero está, cuarto está, vamos a ver, quinto pide un clic, sexto pide un clic, no sé si tiene biselados, ahora me paraba saliendo uno, vamos a ver,
primero, ahí ha pedido, pero no sé si lo he colocado bien. Un clic, segundo, un clic, tercero parece que está, cuarto, quinto, un clic, sexto, un clic. Este primero ha ido hasta el infierno, está bien, segundo está colocado. Por ahora no he notado pernos de seguridad. Sí que parece como si fuesen biselados o algo así. Algo falta. Voy a empujar el embrague. Quizás está rozándome aquí. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver si obtengo feedback. El primero está. El segundo ahí ha hecho un clic. He tenido que aumentar un poquito la tensión y lo tendríamos abierto. A ver si... Yo he notado pernos normales todo, ¿eh? No me ha parecido que haya absolutamente nada sofisticado. Aparte del boca llave que he tenido que entrar por aquí. Vamos a girarlo. No creo que por girarlo salte nada. Vamos a ver. No sé si me va a caber ahí la ganzúa, sí. Vamos a ver. No quiero avanzar. No le doy con mucha fuerza porque de verdad ahí va girando. Yo creo que le podríamos dar la vuelta entera. No sé si se atascará por alguna parte. Ahí ya estaríamos a punto. Si sigo le damos la vuelta entera. Lo que voy a hacer va a ser venir hasta aquí, meterle un ratón y vamos a desmontar esto. Como veis, no ha saltado, digo yo que viene con pilas, ¿no? Ya preparado para saltar. No he leído las instrucciones, no vienen instrucciones, no creo que haya que hacer nada para activarlo. Y vamos a colocarle un ratón. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay muy poco espacio. Ahí está. Vamos a ver la grupilla. Ahí va la grupilla. Esto pinta bien. Dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando lo que tiene dentro. Vamos allá. Bueno, pues ya lo tengo desmontado. Al parecer hemos tenido bastante mala suerte, no porque haya saltado la alarma, sino porque llevaba pernos de seguridad, ahora vamos a verlo, pero no coinciden con pernos cortos, los contrapernos de seguridad. Lleva 3 spools, han coincidido con 3 pernos largos. El último sí que es medio, pero bueno, es largo también, lo que ha impedido que entren en juego. Entonces todos se han comportado como normales. Vamos a ver, vamos a cerciorarnos. Por ejemplo, este segundo. Vamos a hacer zoom, porque si no, no lo veremos. Bueno, podría haber entrado en juego. No sé por qué no ha entrado en juego. El segundo debería de haber entrado en juego. Este quizás no, el cuarto.
Este sí que tiene un perno de acero. Ahí está al límite, ¿eh? Quizás no, pero al límite. Pues el último también debería de entrar en juego y no lo ha hecho, desde luego. Yo no he notado rotación, ahí está, totalmente en juego tendría que entrar. No lo sé, la verdad es que lo único que he percibido como singular es que han necesitado cierto retoque. Eso es porque están biselados, claramente, los pernos están biselados, ahí lo veis en el borde. Vamos a ver si se queda quieto, no se quiere quedar quieto, ahí en el borde. Todos tienen bisel, en este es muy evidente, el que es de acero. Todos tienen bisel y los contrapernos no. Entonces ha habido cierto retoque, pero vaya, nada que no se pueda manejar. De hecho, estaba manejando tensión más bien media o leve, que no favorece la colocación de los biselados, y que yo sepa no he pasado ninguno. 3 spools que no han entrado en juego, cuando 2 de ellos deberían, quizás hasta los 3, y el resto normales. Ahí están los muelles. No sé el porqué de su comportamiento. Este brazo está llegando al final de sus días. Y bueno, y aquí está el sistema. Echaré un vistazo a ver si se puede desmontar. No sé si al quitar esta tapa saltará. Está ahí ligeramente. Vamos a salsear. Si empieza a pitar, pues no sé, algo habrá, alguna manera habrá de que se calle. Vamos a intentar hurgar aquí. Dejadme que lo intente abajo en el taller, y si lo consigo. Vale. Bueno, como podéis ver ahí, efectivamente, esta pletina que recorre todo lo largo longitudinalmente el cilindro, ahí está conectada ahí a un elemento electrónico, y aquí tenemos la electrónica. Me imagino que por ahí estará la batería y el piezoeléctrico, que es el que se encarga de pitar. Ya se me rompe el plástico, no sé si puedo avanzar más. Vamos a ver, no sé si puedo avanzar más sin... Y básicamente es eso. Quiero decir, lo estoy abriendo porque no me hace ninguna gracia almacenar esto, que puede ponerse a pitar en mi casa. Puede hacerlo en algún momento por algún tipo de error, y yo estar de vacaciones o lo que sea y molestar a los vecinos. Fijaros. Y además yo creo que es interesante ver lo que tiene dentro. Eso parece una bobina. No sé si la habré roto. Me pierdo en la electrónica, no soy ningún experto. Y lo de aquí será, me imagino, que la batería, o también habrá en la parte de detrás, que no lo estamos viendo. Yo creo que está sujetado con pegamento. Y ahí sí que hay un bloque más macizo. Quizás ahí esté la batería. Y el piezoeléctrico, eso es lo que tiene dentro. Lo podemos guardar de todas maneras, no lo sé. Ya veremos qué hacemos con él, o enviárselo a algún compañero. Bueno, pues esta ha sido la apertura de este Kaleq Elite, un poco agridulce, porque veo dentro cosas que me hubiese encantado pelear, pero que por alguna razón no hemos podido pelear. Y bueno, no tiene mal aspecto, lleva un par de pernos antitaladro, la antiextracción. Creo que puede ser interesante para trasteros o cosas así, en las que si nos parten rápidamente, pues se pone a pitar y llama la atención.
y muchas gracias, Bernardo de Cergaver, por enviármelo. Este Kalekilit, no sé si este es el modelo 164 ASM, y para todos vosotros, sí, 164 ASM. Esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.